La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Fer, María, soy Ana desde Barcelona y ya soy mecenas. Me hice mecenas porque hace muchos meses que sentía dentro esa ilusión de poder ayudaros y daros las gracias por crear este espacio tan bonito y sentirme parte de la resistencia. Es una cita que no me pierdo nunca, un sitio donde me llenáis ese espíritu crítico que me sale muy de dentro y que siempre tiene hambre de rigor informativo y periodismo independiente, cosas que van muy escasas en los tiempos que corren. Además, todo se plantea desde el sosiego, el análisis y sin nada de crispación. Me siento muy identificada con vuestra mirada, con lo que podría ser el mundo, lo que nos gustaría que fuera, y me hacéis sentir que no estoy sola, que aún hay esperanza. Así que un abrazo muy fuerte a vosotros y a toda la comunidad cafetera. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. De manera constitucional voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Ha ocurrido un golpe de Estado en Bolivia. La policía se amotinó, no obedeció a la autoridad legítima, al gobierno nacional. Evo, pues con la responsabilidad que le caracteriza, prefirió renunciar, pero es una renuncia obligada, una renuncia impuesta. Mi gratitud al presidente de Perú, al presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente habla. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos, para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Con eso no se ha cumplido. Pero había más... ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Frenar a la ultraderecha? Sí, porque no ha sumado. Pensé que ha subido. Bueno, no, es que vamos a ver, la ultraderecha solo tenía una posibilidad de compartir gobierno, que es como ha hecho en Andalucía, como ha hecho en Murcia y Castilla y León. Sí, no me diga que no lo hemos frenado, porque el objetivo era que iban a sumar las tres. Nosotros no hemos convocado estas elecciones, nosotros convocamos las de abril. Estas se han convocado porque ningún partido tendió ninguna mano, incluido Unidas Podemos, que rechazó un gobierno de coalición para haber tenido gobierno y no estar en esta situación en este momento. Bueno, yo creo que
Sánchez debería intentar un acuerdo por la izquierda, debería intentarlo. Ya nosotros haremos todo lo posible porque haya un gobierno y una cierta estabilidad, porque es que si no, al final no vamos a arrancar nunca y los problemas siguen pues complicándose cada día más. Buenos días, cafetera. Tras la resaca electoral comprobamos con rubor que la autocrítica sigue siendo la gran ausente en la política española. Ayer el Partido Socialista nos regaló 2 momentos bien significativos que acabáis de escuchar. El primero, el de la vicepresidenta del Gobierno asegurando en Televisión Española que el Partido Socialista no es responsable de haber convocado estas elecciones. El siguiente momento significativo de la jornada lo protagonizó José Luis Ábalos, quien defendió que gracias al PSOE se ha frenado a la extrema derecha, a pesar de que han pasado de 24 escaños a 52. Ambas cosas se han viralizado en las redes sociales y se han convertido en todo un retrato de la ausencia de autocrítica, de la falta de humildad de la política española, que se niega a aceptar el patinazo táctico que ha sido la convocatoria electoral. Ambos vídeos, como digo, se han viralizado muchísimo en las redes sociales y gente como Protestona se preguntaban en Twitter si estamos ante un problema de inconsciencia o de simple soberbia. Y nos vuelven a la memoria las frases del 15M cuando denunciaban a los que dicen que llueve mientras nos mean encima. El Partido Socialista trata de alejar el fantasma de la responsabilidad en esta convocatoria electoral, algo que difícilmente va a ser comprado por los ciudadanos, ni siquiera aunque tratásemos de culpar a Podemos, pues no podemos olvidar el paso atrás dado por Iglesias e incluso la oferta en el último minuto de aceptar las políticas activas de empleo para facilitar la coalición. En todo caso, algunos nos preguntamos cuándo empezará el minuto de las responsabilidades. Porque en este contexto también el ibanredondismo está desaparecido. Y al PSOE le convendría recordar que los que decían a Sánchez Castejón, Pedro Sánchez, que podía llegar a 150 escaños si repetía elecciones, son los mismos que le decían que no debía pactar con Podemos. Respecto a la derecha, la renuncia de Albert Rivera podría facilitar un apoyo de Ciudadanos ahora al gobierno, pero nos cuesta creer que aceptasen hacerlo a un gobierno que incluya a Podemos, y en todo caso parece difícil si viene de la mano de Inés Arrimadas, pues el montapollismo parece asegurado. Del Partido Popular no creemos que se pueda esperar una abstención ni por responsabilidad de Estado o antibloqueo. Nunca fueron muy de fiar y teniendo a Vox marcándoles el paso, esa posibilidad parece improbable. En todo caso nos permitimos señalar un asunto para la reflexión y con esto acabamos. ¿Pablo Casado es la referencia moderada de la derecha? Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Need to be on my own. Just need to be on my. Y preguntan por aquí en las redes sociales, ¿alguien sabe quién es el periodista que estaba interpelando a Ábalos? Pues es Daniel Basteiro, del Español, y en efecto fue uno de los momentos más comentados ayer de esa rueda de prensa. José Luis Ábalos negando que la convocatoria electoral haya supuesto un espaldarazo gigantesco y notorio para el ascenso de la extrema derecha. Bueno, vamos a comentar todo esto y lo vamos a hacer a través de un hashtag. Y por lo tanto os pedimos vuestra participación. Almohadilla la cafetera bloqueo, con K. Almohadilla la cafetera bloqueo. Porque Pedro Sánchez está entre el gobierno progresista y la gran coalición. ¿Qué es lo que hará? Os pedimos que participéis con ese hashtag. Almohadilla la cafetera, bloqueo con K, que lo hagáis en Twitter, en las redes sociales, de manera que podamos ordenar la conversación y así podemos, organizar este debate y también tomar la temperatura a la ciudadanía, al descontento ciudadano
y escuchar a nuestros analistas, a los oyentes de este programa, los protagonistas de la actualidad, los oyentes, los ciudadanos. Vapeo Chisgarabís, muy buenos días, Vapeo. Chucho que habla, buenos días. Ángel Trianero, buenos días. Pájaro sobre la cabeza, buenos días. Doctor Jekyll, buenos días. Enrique Quesada, buenos días. Mundo desde Tokio, dice, sintiéndome resistencia. Isabela, muy buenos días. Flavia, buenos días. Terabyte, buenos días. Dice, pues yo creo que es sencillo saberlo en función de las palabras del presidente en funciones, dice Terabyte. Pedro Sánchez dice que habrá gobierno progresista sí o sí. Lo que pasará, que habrá terceras elecciones y gobernará la derecha con extrema derecha, dice Teresa Bate utilizando ese hashtag almohadilla, la cafetera bloqueo, con K. Marina Brown, buenos días. Javi Folio, buenos días. Faldox, Paco Fernández, el de siempre, el tuerto, bueno, un montón de gente que ya se está convocando en las redes sociales, que ya se está convocando en Twitter, utilizando este hashtag, que como digo, ya sabéis que tiene una gran visibilidad, siempre los hashtags del programa se convierten en trending topic muy rápidamente, son inmediatamente trending topic, algunos llegan a tener, ahora mismo, en este momento, en este punto, apenas acabamos de empezar el programa, ya es el tercer trending topic, algunos llegan a tener millones de visualizaciones, millones de impresiones, en algunos casos hemos superado los 15 millones de impresiones, así que tienen mucha visibilidad en las redes sociales, utilizad el hashtag con responsabilidad, que todo poder conlleva una responsabilidad. Buenos días, María Navarro. ¿Qué estás diciendo? Que digo que todo poder conlleva una responsabilidad, que se lo digan al Partido Socialista, ¿no? No ha convocado elecciones y ha frenado la extrema derecha. Os voy a pedir ayuda, porque veía este tuit de protestona que decía algo así como, no sé si es soberbia, si es irresponsabilidad o si es incapacidad para el análisis de lo que está ocurriendo. Pero hay una palabra que define esto. Viene a ser soberbia, pero de alguna manera es un concepto que engloba otra cosa más. ¿Cómo resumiríais, tal y como hizo el 15M? Nos mean y nos dicen que está lloviendo. Porque es arrogancia, es altivez soltar una declaración de esa naturaleza, como la que soltó ayer José Luis Ábalos, el portavoz del Partido Socialista. Nosotros hemos frenado la extrema derecha, le decía a Daniel Basteiro, el periodista del Español. Partían de ese presupuesto. Entre ellos era ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, frenar a los franquistas, creo que dijo Sánchez el viernes en Barcelona. Eso no se ha cumplido. Pero había más... ¿Cómo que no se ha cumplido? ¿Frenar a la ultraderecha? Sí, porque no ha sumado. Pensé que ha subido. Bueno, no, es que vamos a ver, la ultraderecha solo tenía una posibilidad de compartir gobierno, que es como ha hecho en Andalucía, como ha hecho en Murcia y Castilla y León. Sí, no me diga que no lo hemos frenado, porque el objetivo era que iban a sumar las tres. Bueno, o podía la ultraderecha tener mayoría absoluta. Es que no, tampoco quiero debatir con usted, entiéndame. No, estamos debatiendo. En cualquier caso, la pregunta es para debatir, ¿no? La ultraderecha o la extrema derecha ha pasado de 24 a 52 escaños. No creo que sea precisamente un freno. Es que no encuentro el término exacto, porque no es osadía, no es exactamente arrogancia, no es soberbia. Dice Sinsajo prepotencia, podría ser prepotencia, pero tiene, no lo sé, hay una palabra que es exactamente esta, bueno, la altivez que da mirar desde arriba y poder soltar una cosa de esta naturaleza sin que se te caiga la cara de vergüenza. Pero cuidado, que no fue menos grotesco el comentario de Carmen Calvo, la explicación en Televisión Española, cuando intentaba defender que no ha sido el Partido Socialista quien ha convocado las elecciones. Nosotros no hemos convocado estas elecciones, nosotros convocamos las de abril. Estas se han convocado porque ningún partido tendió ninguna mano, incluido Unidas Podemos, que rechazó un gobierno de coalición para haber tenido gobierno y no estar en esta situación en este momento. Arrogancia, desfachatez, algo de cinismo, no lo sé, pero hay que ir muy pasado de frenada, chulería, no sé exactamente cuál es, fariseísmo. Estáis aportando numerosos calificativos para semejante exceso. Pero es verdad, bueno, lo que retrata en todo caso es sin duda una extraordinaria falta de humildad en la política española. Pero bueno, las cuestiones siguen abiertas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el gobierno? ¿Cómo va a afrontar esta situación? Claro, todo esto está contaminado además por las palabras de Albert Rivera. Albert Rivera, que ya sabéis que ayer anunció su dimisión,
abandona la política, barrido por la debacle electoral, así que vemos el acuerdo francamente difícil. Y mientras tanto tenemos un Partido Socialista que ahora tiene que elegir en este escenario, tiene que elegir con quién o dónde quiere situarse, con quién quiere pactar. Bueno, mientras tanto también Garzón dice: el Partido Popular y Ciudadanos son los principales responsables del ascenso de la extrema derecha. La extrema derecha, por lo tanto, desde el día de ayer, desde la noche de ayer, está enormemente fuerte. Es una de las extremas derechas con mayor peso institucional de toda Europa. Pablo Casado y Albert Rivera son los que han estado creando las condiciones no solo discursivas, sino también institucionales. Pablo Casado y Albert Rivera han estado legitimando la entrada de Vox en los gobiernos de facto de varias comunidades autónomas, legitimando y blanqueando, por lo tanto, un discurso xenófobo y antidemocrático. Por lo tanto, que nadie se sorprenda de la fuerza de la extrema derecha cuando dos motores de la derecha conservadora, como son Partido Popular y Ciudadanos, han sido los principales responsables de la existencia ahora mismo de este partido de extrema derecha con tanta fuerza. En efecto, además, el discurso durante meses sostenido en medios de comunicación que han estado creando el marco para que la gente sienta con comodidad votar a una opción como esa. Mientras tanto, en el mundo del Partido Socialista partían de ese presupuesto. Entre ellos era ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, frenar a los franquistas, creo que dijo Sánchez el viernes en Barcelona. Eso no se ha cumplido. Pero había más... Eso no se ha cumplido. ¿Frenar a la ultraderecha? Sí, porque no ha sumado. En el mundo del Partido Socialista eso se ha cumplido. Ayer se encontró Willy Veleta, el periodista de Contexto, con el asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo. ¿Dónde queda el Iván Redondismo después de los cálculos electorales? Algunas voces, cantos de sirena, sugerían en los oídos del presidente del gobierno que podían alcanzar los 150 diputados. Esas mismas voces que le habían sugerido no pactar con Podemos. Esas mismas voces que le hacían creer que podía frenar a la extrema derecha. Le preguntó Willy Veleta por esto precisamente a Iván Redondo, que se lo encontró en un acto. Ahí tenemos a Iván Redondo, el gurú. El gurú. Ahí le tenemos del PSOE. Iván, ¿mereció la pena la repetición o no? Venga, vamos. Bueno, pues ya tenemos a Vox ahí con el doble de votos. Gracias. Os podéis imaginar la cara de tierra trágame de Iván Redondo, pero ¿dónde está el Iván Redondismo a esta hora? En todo caso, lo que sí estamos observando es que nadie sabe exactamente en qué dirección se van a inclinar las preferencias del Partido Socialista. El periódico El Mundo dice que Sánchez descarta al Partido Popular, que reincide en la vía de Podemos, dice el periódico El Mundo en su portada. No sabemos si lo dice o intenta frenarlo, porque no sé yo de dónde coloca el periódico El Mundo, de dónde saca que el Partido Socialista estaría tratando esa vía de acuerdo con Unidas Podemos. El candidato socialista pide confianza a su ejecutivo para alcanzar un pacto progresista al que pretende sumar a Ciudadanos. Rechaza incluso negociar la abstención con los populares, dice el periódico El Mundo. Lo que sí que es cierto es que se hace muy difícil el acuerdo con Ciudadanos, además de con este relevo en la dirección de ese partido, hoy protagonista en todos los periódicos. Ayer escuchamos a Albert Rivera dimitiendo después de la debacle electoral que ha sufrido ese partido político. La primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Les decía anoche y lo repito hoy. Miren, cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder. Bueno, pues ayer lo que sí nos cuenta una crónica en The Huffington Post es interesante, la he retuiteado, la tenéis en mi timeline, pero es interesante porque en The Huffington Post cuentan que, en efecto, ayer Pedro Sánchez explicó ante su ejecutiva. Ha sido el único lugar donde hemos escuchado algo o hemos observado algo de autocrítica, por lo menos según describe esta crónica del Huffington Post, que allí explicó que se habían cometido errores, que se habían equivocado, que se había fallado en el análisis, y aunque fue
una autocrítica sutil y moderada, pero sí que, pone de relieve que después de haber perdido casi 1 millón de votos, que después de no haber conseguido formar gobierno, de habernos llevado elecciones, de haber dado pie al auge de la extrema derecha como se ha dado, es que han duplicado el número de escaños. Hombre, decir que la culpa, que los que han perdido son otros, es tenerlos como campanas. Así que, pues ayer algo hizo de autocrítica el Partido Socialista por boca de Pedro Sánchez en esa ejecutiva, por lo menos según la crónica del Huffington Post. Pero, en todo caso, dice el periódico El Mundo que el PSOE descarta la alineación con el Partido Popular. Bueno, no es que lo descarte el PSOE, es que del Partido Popular, para empezar, es improbable que se pueda esperar una abstención, ni por responsabilidad de Estado, ni por antibloqueo. Nunca han actuado precisamente como socios muy fiables, muy confiables, pero además teniendo a Vox, como decíamos antes, marcándoles el paso, respirando en el cuello, pues parece una posibilidad francamente improbable a estas horas. Y en todo caso ya nos resulta llamativo que Pablo Casado sea la referencia moderada de la derecha, que Pablo Casado se haya convertido en el referente moderado de la derecha. Claro, ahora con la ausencia de Ciudadanos es posible que intenten acaparar ese espacio también en el tablero electoral, pero no deja de ser algo verdaderamente grotesco. Y luego está el papel que pueda jugar Ciudadanos. ¿Facilitaría Ciudadanos un gobierno al Partido Socialista? Un gobierno de coalición con Podemos no parece posible, con un Ciudadanos, mucho menos si está liderado por Inés Arrimadas. Pero podría abrirse a otra opción. La renuncia de Albert Rivera es verdad que podría facilitar ese apoyo, pero nos cuesta creer que aceptasen hacerlo con ese gobierno si incluyese a Podemos, y en todo caso parece muy difícil si viene la mano de Inés Arrimadas, porque en efecto, como ayer decía Rosa María Artal, decía, hombre, conociendo a Inés Arrimadas y el montapollismos que le acompaña, pues no parece una opción sinceramente probable. En todo caso, desde el PNV, decía Aitor Esteban, Sánchez debe buscar el acuerdo por la izquierda. Bueno, yo creo que Sánchez debería intentar un acuerdo por la izquierda, debería intentarlo. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Yo lo que sí creo es que una y otra vez se aparecen como realidades de sociedades diferenciadas de Euskadi y Cataluña. Hay un asunto que hay que abordarlo desde el realismo, desde la pedagogía, explicando cómo es la sociedad en el Estado, ¿no? La sociedad española, y a partir de ahí, pues intentar tomar esto más como una oportunidad que como una situación todavía más endiablada, ¿no? Para conseguir una estabilidad. Nosotros haremos todo lo posible porque haya un gobierno y una cierta estabilidad, porque es que si no, al final no vamos a arrancar nunca y los problemas siguen complicándose cada día más. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, os pedimos ayuda, os pedimos colaboración para retuitear ese tuit en el que hacíamos la siguiente pregunta a través de las redes sociales con el link del programa. ¿Hacia dónde creéis que se va a inclinar Pedro Sánchez? Está entre el gobierno progresista y la gran coalición. ¿Qué creéis que hará? ¿Qué creéis? Dice Salvador, dice, Ciudadanos está gobernado por el banco que les haya prestado los fondos para la campaña. Dice Faldox, el PSOE, que vuelve a la batalla del relato. ¿Qué podría salir igual? Dice Pablo K. Dice, Rivera ayer se marchó con un discurso de altura que no ha tenido en tantos años. Ojalá se hubiera mantenido en el liberalismo y nos hubiera dado una derecha europea, pero jugó a ser más facha, más de derechas y obviamente perdió la batalla. Y tiene razón Pablo K, es verdad, ayer fue muy elogiado el discurso de Albert Rivera. Un discurso muy personal sobre el tiempo que quiere dedicar, sobre el intento que ha tenido ese partido de situarse en el centro liberal, pero no dijo nada de la manera en la que lo abandonaron, en la manera en la que se alejaron de ese espacio político y la manera en la que, entre otras cosas, le abrieron la puerta a la extrema derecha. Algo, por cierto, que no decimos nosotros, es que lo dice el propio Manuel Valls, que, como sabéis, fue presentado como el gran candidato, la gran apuesta de Ciudadanos en Cataluña, en Barcelona, y que salió tarifando después con Albert Rivera y con la estrategia también de Ciudadanos en ese escoramiento, en esa apertura. Ayer Manuel Valls, en todo caso, era muy amable en la forma en la que acogía el discurso de Albert Rivera y
bueno, había criticado muy fuertemente al partido y los resultados del partido y los resultados electorales del partido. En todo caso, lo que sí que estamos observando es cómo se está alimentando la extrema derecha en nuestro país. Y escuchad a Eduardo Madina. Que en nuestro modelo de sociedad Vox cabe, y en el modelo de sociedad de Vox muchos de nosotros no cabemos. Por eso hay que plantarle cara y jugar como si fuera una batalla definitiva en la defensa de la democracia, que es lo que creo que no hemos hecho, porque no hemos dejado pasar por una audiencia de 8,5 millones de españolas y españoles en el debate y en esta campaña, sin que nadie se pare delante y les diga: les ganamos en el pasado y les vamos a volver a ganar ahora. Y no vais a jugar con nuestro derecho a convivir. Esta es la frase que yo, Ángels, no he escuchado en esta campaña. Espero que ahora que empieza el juego político, me refiero en las instituciones, lo escuchemos. El centro derecha en España ha sido una fuerza política muy relevante en la estabilización democrática de España. Conviene que ese corrimiento que hemos visto en estas elecciones no termine por ser un corrimiento estable, el centro se diluya y aparezca una extrema derecha con no más de... Ahora tiene 3, pero puede llegar a tener 5, 6 millones de votantes. Cuidado con lo que está en juego. Cuidado con lo que está en juego, decía Eduardo Madina. Es verdad, aunque tampoco nos despistemos. Ese centro derecha que llegó a estar ocupado por Aznar y que tenía una retórica propia de la extrema derecha y algunas de sus políticas y algunos de sus escoramientos y la manera en la que abandonamos nuestra alineación con Europa y nos pusimos a mirar al Atlántico. Digamos que no, tampoco es que haya sido un gobierno de una moderación extraordinaria, pero en todo caso es verdad, se está alimentando al fantasma de la extrema derecha que surge de los armarios de los dormitorios, y ese fantasma de la extrema derecha, a ver quién es el guapo que lo frena después. Ayer había un tuit muy simbólico, que nos retrata perfectamente de los peligros de alimentar una bestia que difícilmente después se podrá parar. Se lo contaba además Juan Alix, oyente de este programa, nos lo enviaba con el hashtag, y es un tuit de Zarzalejos que decía: hoy a las 10:55 de la mañana en Madrid me cruzo con un hombre de 38 años, dice, pasa de largo pero se vuelve y me reconoce y me dice: Zarzalejos, cabrón rojo, traidor, viva España. Y dice, no se trata de una anécdota, sino de una categoría. El Partido Popular y Vox deben ser incompatibles. Y al final es en lo que tenemos que centrarnos. Solamente el centro derecha, solamente la derecha puede parar a la extrema derecha. Es verdad que antes estaba contenida en el Partido Popular, pero estaba contenida. Ahora está desatada y hay que volver a contenerla. Decía Manuel Valls, aquel líder de Ciudadanos que después se vio empujado a salir de la formación. Manuel Valls decía: avisé sobre el peligro de Vox, no se puede pactar con ellos sin perder el alma, la ultraderecha lo contamina todo. Lo dice Manuel Valls, de derechas. Acabáis de escuchar el tuit que mencionaba María, es el tuit de un periodista que se llama José Antonio Zarzalejos. Para el que no esté muy en la política española, José Antonio Zarzalejos es un periodista de derechas, claramente de derechas. Ha dirigido el periódico ABC. Digamos que no es... Su discurso no engaña a nadie. Es un periodista conservador. Lo que pasa es que ha colocado la barrera en la extrema derecha. Ahora bien, en la medida en que la extrema derecha ha sido alimentada, luego no hay quien la frene. Y ya hasta José Antonio Zarzalejos les parece un rojo cabrón, como decía José Antonio Zarzalejos en ese tuit donde denunciaba ese encontronazo que tuvo por la calle, porque se va crispando el ambiente y se nos va de las manos. Y decía Manuel Valls también, es el momento de la responsabilidad, la ultraderecha lo contaminará todo, es el momento de pensar en España con sentido de Estado y en la mayoría de ciudadanos. Manuel Valls, que había sido, como sabéis, ex primer ministro de Francia, que había sido ministro del Interior, una persona con una, visión, algo afrancesada de la política, donde el cordón sanitario con la extrema derecha es de obligado cumplimiento. Así que sugerencias de Manuel Valls, que en todo caso, o de José Antonio Zarzalejos, que en todo caso no sabemos si serán escuchadas, porque mientras tanto lo que sí observamos es cómo el Partido Popular sigue coqueteando precisamente con este partido político. Bueno, almohadilla la cafetera bloqueo, con K, almohadilla la cafetera bloqueo. Es el hashtag que estamos utilizando en Twitter, en las redes sociales, y os pedimos vuestra participación. 627-002-002, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Allí podéis dejar una nota de audio, unos 30 segundos, ya sabéis, y comentar la actualidad. Bueno, y también ayer, detrás de Albert Rivera, se fue también Girauta. Pero claro, también hubo cierta mofa en la red, porque era como, es que no has sacado escaño, con lo cual tu salida, pues está
estaba bastante... Tenías la puerta ya bastante abierta para irte, ¿no? Y bueno, pues anunciabas su salida de la política y decía, para mí pierde sentido la política sin Albert Rivera. Bueno, teniendo en cuenta que no había entrado en el Congreso de los Diputados, salirse de la política cuando ya no eras diputado, hombre, se podía quedar a lo mejor de secretario en el partido, pero... No me echáis, me voy. Claro, exactamente, habría sido un tanto ridículo. El desplome de Ciudadanos ha sido tan impactante que ha empujado a Albert Rivera a abandonar la política, barrido por esta debacle electoral, dice el periódico El País. Inés Arrimadas es la favorita para liderar Ciudadanos tras descartarse Garicano. El PP rechaza facilitar la investidura. No podemos hacer presidente a Sánchez, dicen desde el Partido Popular. Y recoge el periódico El País en la portada. Y el PSOE ya no se cierra a una coalición como la que le exige Podemos, dice el periódico El País en la portada. Veremos, a ver, en todo caso, el periódico El País recomienda desde el editorial detener la espiral por la que está entrando la política española. Bueno, mientras tanto, esto en la portada del periódico El País... También en el periódico ABC, Rivera da ejemplo, asume en un emotivo discurso la debacle Ciudadanos, dimite como presidente, no recogerá el acta de diputado, deja la política sin autocrítica, pero sí con un mensaje a Sánchez. Si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable. Que lo diga Albert Rivera. Voy a decir que, en efecto, el discurso de Albert Rivera fue emotivo. Es verdad que fue aleccionador. En este país estamos muy poco acostumbrados a las dimisiones, muy poco acostumbrados. No ha habido, digamos, gente que asuma su responsabilidad y menos tras un resultado electoral. Y de hecho en las primeras horas titubeó. No nos vamos a engañar, cuando convocó a la Ejecutiva y cuando estuvo diciendo que tenían que pronunciarse los militantes de Ciudadanos, los verdaderos protagonistas, decía. Pero lo que sí es cierto es que Albert Rivera hizo un discurso muy emotivo que asumió su responsabilidad y esto es difícilmente discutible. Dicho lo cual, que Albert Rivera se permita acusar al Partido Socialista de dividir a la gente después de la actitud de Ciudadanos en Cataluña, después de la actitud de Ciudadanos hablando de banda, señalando al Partido Socialista, a Podemos, bolivarianos, que hable Albert Rivera de divisiones en este país, porque parte de su discurso puso mucho énfasis en eso, en que ellos habían luchado siempre contra la división, tratando de conciliar posturas. Hombre, Albert Rivera decir eso es verdaderamente bochornoso. Dicho lo cual, es verdad que en términos generales el resto del discurso fue un discurso muy humano de alguien que se despedía, provocó lágrimas entre sus propios compañeros de partido y que asumió la responsabilidad, que en este país es una cosa bastante poco frecuente. Pero vamos, de ahí a decir que es el Partido Socialista el que divide a la gente, hombre, hay que tener un poco de morro. En el periódico El Mundo, ya leíamos ese titular, Sánchez descarta al PP, reincide en la vía de Podemos, el candidato socialista pide confianza a su ejecutivo y rechaza incluso negociar la abstención con los populares. Además, según el periódico El Mundo, hay presión sobre Arrimadas para una sucesión rápida de Rivera. Todo el partido la señala como único relevo, mientras ella guarda silencio. Tras la dimisión de Albert Rivera, todas las miradas se dirigen a ella. Claro, el líder, quien lidere Ciudadanos, va a tener un papel complicado, porque se le va a pedir que tome una decisión respecto al gobierno del Partido Socialista. Y es un giro de 180 grados para Ciudadanos. De la banda al acuerdo. Vamos a ver en qué lugar decide situarse la nueva dirección de Ciudadanos. Apuesta por la moderación. Podrían contar con alguien como Toni Roldán, que salió del partido. Podría volver al partido en este momento para buscar convertirse en el eslabón para con el Partido Socialista. Toni Roldán, es poco probable que eso ocurra. Ya apostaron por la vía Vox, por el acercamiento, por el acuerdo, en lugares como Andalucía. Y ahora está por ver que puedan girar de forma tan absolutamente fuerte. Vox, sin embargo, mucha atención, porque conviene no pasar desapercibidos los discursos ahora de esa formación política. Ya tienen 52 diputados, esto no es una broma. Y ha dicho Vox que entendería la abstención de Ciudadanos o del Partido Popular y que promete no vengarse. Así que parece que, aunque, fijaos, en los oscuros callejones de la corte madrileña se llegó a especular con que Vox intentaría una jugada para terminar de machacar al Partido Socialista, abstenerse por sorpresa. Esto se ha estado especulando bastante en las últimas semanas, desde la anterior negociación de los pactos. Decían, a ver si Vox va a llegar y en el último minuto, en el tiempo de descuenta, aludiendo a una hipotética responsabilidad con España, con el país de Estado, da marcha atrás para que los independentistas no tengan que facilitarle el gobierno a Sánchez y cogen y le apoyan.
Con esto mata al Partido Socialista. Os podéis imaginar un partido apoyado por la extrema derecha en el Parlamento, en el último minuto, en tiempo de descuento, una abstención no anunciada. Dejan al Partido Socialista desmontado, le dejan hipotecado de cara al futuro y además ellos ganan la imagen de responsabilidad. Esto parece que lo ha descartado a última hora, en este momento, ya en este punto, Santiago Abascal, el líder de la formación ultraderechista, pero lo que sí parece que ha dicho es que no habrá venganza si Ciudadanos o el Partido Popular deciden abstenerse. Es es el abrazo del oso, es una promesa trampa, porque en realidad lo que está diciendo es no, si no hace falta que yo diga nada, si ya vuestro electorado se va a venir directamente a votarnos a nosotros, ¿no? Claro, también es un poco lo que dice Hilo, oyente también, dice, mira, si PSOE y Partido Popular pactan, hacen esa gran coalición, Vox sería la oposición y entonces se les legitimaría como tal. Ese es el gran riesgo de esa gran coalición. En efecto, así que, bueno, el caso es que ahora todo el mundo está observando, ya miraremos a la prensa internacional, hablaremos con Pilar de la Peña. El Financial Times ha publicado un artículo diciendo que Pedro Sánchez sale debilitado de unas elecciones que ingenió él mismo. Hay algunas críticas en la prensa internacional, luego le preguntaremos a Pilar de la Peña, aunque ya sabéis, hoy es martes, y los martes en este programa también, además de la actualidad, que vamos a seguir comentando en todo caso, hablaremos con Pilar de la Peña de Bolivia. Sabéis que en las últimas horas Evo Morales ha tenido que abandonar el país, ha sido acogido, se le ofreció asilo político en México, ha sido acogido en México, ha tenido que abandonar el país en un avión de las Fuerzas Armadas y renunciar a la presidencia. Hay un golpe de Estado directamente que está teniendo lugar en ese país, por cierto, con un silencio apoteósico en la prensa internacional. Qué diferente es llamarse Venezuela. Qué diferente es llamarse Venezuela para tener espacio en los medios de comunicación. Ahora hablaremos enseguida con Pilar de la Peña de todos esos asuntos de Argentina, donde Alberto Fernández ha expresado su gratitud a presidentes de Perú y de Paraguay por facilitar la salida de Evo Morales. Hablaremos también sobre México, que anunciaron este asilo para Evo Morales y expresaron su apoyo para el presidente derrotado por un golpe de Estado, que es tal y como lo han etiquetado en todas las democracias sanas de este planeta. Y bueno, lo enfocaremos hacia allí después cuando conversemos con Pilar de la Peña. Pero ya sabéis, aquí los martes hacemos un ejercicio, cada día abrimos un paréntesis. Son, por cierto, las grandes bases contra las que batalla la extrema derecha. Y el lunes hablamos de feminismo. El martes hablamos de medio ambiente, de ecología, para luchar contra el negacionismo, de los grandes retos que tenemos por delante, de retos como el de la Cumbre del Clima, que se va a celebrar en Madrid, y se está pidiendo desde organizaciones como Greenpeace que haya gobierno antes de la celebración de la Cumbre del Clima. Es una cumbre fundamental y necesitamos tener una cierta representatividad. Pues le vamos a preguntar por todo esto a Juan López de Uralde. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar.
En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues en efecto decíamos, organizaciones como Greenpeace están pidiendo que haya formación de gobierno antes de que se celebre la cumbre del clima de Madrid. Ya sabéis que todos los martes contamos con el activista Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Que te presento como activista, pero en efecto, además en una provincia muy complicada, se convierte de nuevo en diputado Juan López Duralde, consigue escaño y se convierte de nuevo diputado. Enhorabuena por la parte que te toca, porque en un contexto como este, decían los expertos, muy volátil, muy complejo. Es verdad que era toda una gesta, era todo un reto, y más teniendo, como habéis tenido, toda la crisis de Equo, la crisis en Unidas Podemos, la aparición de Más País, la salida de Equo en esa dirección. Pero bueno, por lo menos hay un diputado con mirada ecologista dentro del Congreso. Eso es una buena noticia, pero no era un reto fácil el que teníais vosotros en esa provincia, ¿eh? Efectivamente, porque Álava es un territorio pues donde además, como pasa en Euskadi, como pasa en otros territorios históricos, ¿no? Pues además de los partidos nacionales, están los partidos de carácter netamente nacionalista, como el PNV, como Bildu, y bueno, y además solo se reparten 4 escaños en Álava, ¿no? Es que es de las provincias que tiene poca población, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía su complicación, y luego, bueno, claro, el reto a nivel personal, efectivamente, de todo lo que hemos vivido en ECU y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, estoy satisfecho de haber conseguido revalidar el escaño. Creo que era importante, además, que hubiera una voz verde en unos momentos en los que la llegada de Vox pues lleva 50 negacionistas del cambio climático al Congreso, y por lo tanto pues hay que estar ahí, y creo que era importante revalidar el escaño, así que muy contento. Vas a parecer Hodor frente a los 50 negacionistas del cambio climático. Bueno, que hicisteis una campaña, además recuerdo un anuncio electoral que iba un poco por ahí. Sí, bueno, eso era con las puertas giratorias, un vídeo que recomiendo a todo el mundo que vea, porque hay gente que no conoce mis dotes de actor y no están mal. No está mal. En todo caso, más allá de tus dotes de actor, aquí te invitamos en tu condición de activista medioambiental, algo a lo que te has dedicado toda tu vida, no esta última etapa, que también lo has compatibilizado con tu actividad de diputado, pero en tu condición de activista medioambiental. Yo te quería preguntar por claro, Greenpeace decía, es deseable que haya un gobierno antes de la cumbre del clima de Madrid. ¿Esto es posible? Yo realmente es que tampoco conozco el calendario y los tiempos, cómo se pueden formular, pero habría que cerrar una negociación ya y además poner en marcha un gobierno en este tipo no parece muy fácil, ¿no? Bueno, yo creo que, Greenpeace lo que nos está diciendo, y yo estoy de acuerdo, comparto el sentimiento de que es urgente en las condiciones actuales y inmersos en la crisis ecológica, pues que haya un gobierno, y además un gobierno comprometido en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Especialmente además en las condiciones políticas que se están dando en España en este momento, ¿no? Físicamente es imposible, porque el día 3 es la constitución de las Cortes y la cumbre empieza por ahí. No creo que dé tiempo a constituir un gobierno en un plazo tan corto, pero vamos, yo creo que no es tan importante que sea antes o después de la cumbre, sino que lo haya, y que realmente pues tengamos legislatura, y una legislatura de gobierno progresista, ¿no? Yo creo que eso es lo relevante, pero sí, en el fondo de la cuestión de lo que plantean, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y no podemos dejar pues otra oportunidad al negacionismo. ¿Se puede esperar algo de esta cumbre? Te habíamos preguntado en los últimos días, pero ¿hay algún objetivo marcado o algo que pueda representar un mínimo aliento de esperanza? Bueno, yo siempre, es decir, las cumbres del clima son momentos en los cuales pues se reúnen todos los países para negociar y para negociar contra el cambio climático. Y yo siempre digo que, a pesar de que hay mucha gente muy crítica que dice esto no vale para nada y tal, yo digo, bueno, es que, vamos a ver, para los intereses de las petroleras y de las empresas de los combustibles fósiles se están reuniendo permanentemente, ¿no? Y solamente una vez al año
se reúnen los gobiernos para poner medidas, ¿no? Es verdad que llevamos desde el año 92 y que, sin embargo, las emisiones continúan aumentando. Por lo tanto, la situación no es halagüeña, pero en todo caso hay que confiar en que bueno, pues no tanto la cumbre, que la cumbre en sí mismo no es más que una herramienta, ¿no? Es una herramienta multilateral, y los que defendemos un mundo multilateral pues somos favorables a este tipo de procesos, pero además lo que hace falta es voluntad política, ¿no? Lo que falla no es la cumbre, lo que falla es la voluntad política. Y se celebra en una ciudad como Madrid, decía alguien por aquí en el chat, decía, no, hombre, la ciudad que se caracteriza por sus atascos, por su contaminación, por los intentos de esta alcaldía de cerrar de volver a reabrir el centro a la contaminación. Hombre, hay algo de irónico en todo caso. Pero, oye, te quería preguntar sobre... Bueno, cada vez es más difícil que nunca ser negacionista del cambio climático. Quedan todavía algunos que se resisten a observar la realidad, envueltos borrachos de su propio mundo, pero hay 11.000 científicos que han advertido del sufrimiento que va a traer la crisis climática. Son expertos de 150 países que han firmado un artículo en la revista Bioscience con esta advertencia, ¿no? Sí, primero una reflexión sobre el negacionismo. Yo creo que la posición, por ejemplo, de Vox y probablemente de Trump no es una posición, digamos, que responda a una reflexión, ni es una posición sincera. Yo creo que es una posición meramente táctica, política, para optar por, digamos, posiciones que son más fáciles de vender, ¿no? Es más fácil decir a la gente, bueno, no te preocupes por esto, tú sigue viviendo la vida, intenta vivir mejor, que decirle tenemos un problema y a lo mejor hay cosas de las que hay que prescindir, ¿no? Entonces yo creo que, porque no es posible, es decir, no es creíble que con la abrumadora, digamos, cantidad de datos científicos que hay, pues alguien mínimamente racional pueda seguir en posiciones puramente negacionistas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una posición muy responsable, pero puramente táctica, para no, pues a favor de todo lo que sea popular, ¿no? Y como renunciar a ciertas cosas, pues puede no ser popular, y a veces los ecologistas pues estamos dando mensajes del tipo, pues deja de consumir carne, no utilices el coche, no viajes en avión, en fin, pues eso es incómodo, ¿no? Y como decía Al Gore, pues las verdades incómodas no son buenas para el populismo y para el voto populista, ¿no? El manifiesto de los 11.000 científicos pues es otra voz de alarma más, ¿no? En este caso utilizan una expresión que a mí me parece bastante impresionante, ¿no? Hablan del enorme sufrimiento que va a traer el cambio climático, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los impactos, pero quizás la palabra sufrimiento describe muy bien lo que son los efectos en las poblaciones humanas, y que aquí pues lo hemos visto, ¿no? Yo precisamente en campaña estuve, por ejemplo, en uno de los lugares en Orihuela, en uno de los lugares más afectados por la última gota fría, ¿no? Y creo que sufrimiento es una palabra que describe muy bien pues lo que vivió la gente que de repente pues se vio afectada por ese fenómeno, ¿no? Que cada vez, pues según dicen los científicos, va a ser más repetido y más grave, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con cumbre, sin cumbre, es importante, es imprescindible tomar acción contra el cambio climático, y estos recordatorios pues son necesarios y ayudan. Almohadilla la cafetera bloqueo, con K, almohadilla la cafetera bloqueo es el hashtag del programa con el que estamos comentando, y Juancho, te lo agradezco mucho, enhorabuena, felicidades por ese escaño, teniéndote aquí en todo caso, ya sabes, no puedo, mira que no me gusta además que mezclemos las cosas, porque en tu condición de diputado pues entiendo que tienes tus responsabilidades, pero no sé si te va a tocar estar en los equipos negociadores en esta ocasión. Pues si te digo la verdad no lo sé, porque yo todavía estoy con la resaca de la campaña electoral y todavía no nos hemos sentado a hablar y a preparar un poco los siguientes pasos, ¿no? Pero bueno, lo que sí te garantizo es que negocie, por nuestra parte siempre la mano está tendida, y nuestra voluntad más que nunca es llegar a conformar un gobierno, porque realmente, en primer lugar, porque el país lo necesita, sobre todo la gente más vulnerable,
y luego porque evidentemente lo que hemos visto en el horizonte pues no solo no nos gusta, sino que creemos que hay que hacer todo lo posible por frenarlo. Así que espero que negocie quien negocie, pues que la cosa vaya. ¿Crees que es posible un gobierno? Es posible. Los números dan, yo creo que los números dan, y es cuestión de que, bueno, sobre todo yo creo de que Sánchez decida rápidamente y no esté como la vez anterior mirando a un lado y a otro, que decida rápidamente con quién quiere pactar y sentarse a construir ese pacto. Sí, es posible. Yo incluso creo que puede ser más fácil que la legislatura anterior, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente lo veremos. Juan López Duralde. Juancho, gracias de corazón. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, ¡fachas! ¡Que queréis a España, fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, en que se exhiban de forma poco decorosas y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues os lo decía antes también, además de hablar de medio ambiente, además de hablar sobre los retos políticos que tiene por delante, de la forma en la que lo están presentando los medios de comunicación, pero también en la prensa internacional se está observando en nuestro país. Ya sabéis que hacemos este recorrido todos los días de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días a todas. Observando la forma en la que se ha proyectado la imagen de nuestro país en el exterior, veíamos cómo en algunos medios ya se estaba empezando a colocar una cierta crítica sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hemos visto cómo algunos medios de comunicación, decía el Financial Times, ponía en cuestión la manera en la que la que se está mirando este asunto, pero vemos que hay críticas en varios medios, ¿no? Sí, la idea de que Pedro Sánchez sale debilitado de estas elecciones es una idea que está bastante extendida y bastante generalizada. El Financial Times es uno de los más claros y los más directos, y además insiste en que fueron unas elecciones que él mismo convocó y que él mismo se empeñó un poco en celebrar. Hay otro artículo en The Guardian, es un artículo de opinión de Giles Tremblett, que es el que ahora mismo es analista, pero que durante muchos años ha sido corresponsal aquí en España y conoce muy bien la política española, que le hemos tenido aquí en La Cafetera varias veces, que directamente habla de la arrogancia de Sánchez.
Sánchez, ¿no? Y cómo ha dividido y ha fragmentado aún más una política española que ya estaba pues hecha un poco trizas. El Financial Times, por ejemplo, también lo que insiste es que esta situación postelectoral y, digamos, el Parlamento resultante no le deja ninguna buena opción a Pedro Sánchez para gobernar. Hay que recordar que el Financial Times era partidario de una coalición del PSOE con Ciudadanos, y en este sentido insistió mucho y bueno, era un poco su tesis, y de hecho ayer también recordaba que es posible que Pedro Sánchez llegue a lamentar no haber pues podido concretar esa posibilidad, porque hubiera sido una coalición reformadora, decían, ¿no? En este sentido. Pero sí hay muchos medios franceses que también ven a Pedro Sánchez debilitado. La sensación es que le va a costar mucho formar algún tipo de gobierno estable, como decía el Financial Times. No tiene buenas opciones, no se ve desde fuera la posibilidad de que la crisis y el bloqueo político en España termine. Algunos medios sí sugieren la gran coalición con el PP, la República, por ejemplo, desde Italia lo mencionaba, alguno más, pero no le dan de momento demasiada credibilidad. Aunque ayer hablaba yo con un corresponsal alemán, con Thomas Urban del Süddeutsche Zeitung, que él decía que no le parecía completamente irracional, que le parecía que era un poco la única vía de salir de esta situación. Claro, es un corresponsal alemán que ellos están acostumbrados a este tipo de coaliciones y a este tipo de acuerdos por aquello del interés nacional, pero sí decía que no lo veía posible ni mañana, ni en 2 semanas, ni quizá en 2 meses, ¿no? En este sentido son las opciones que se ve, pero sí que desde fuera insisten en que Pedro Sánchez ha salido debilitado. Había también un editorial en The Guardian que insistía en la necesidad, además de hablar de la arrogancia de Sánchez, insistía en la necesidad de que la izquierda se uniera para hacer frente a la extrema derecha, que el resultado de Vox era preocupante, indicaba un toque de alerta, y sí pedía pues eso, que la izquierda se uniera y que hubiera algún tipo de cordón sanitario, algún pacto. Incluso también indirectamente le sugería a los partidos de derecha que era necesario, que no se podía seguir haciendo con el tipo de actitud que habían tenido hasta ahora mismo. La prevaricación, decía, el tiempo de la prevaricación está terminado, y sí pedía que se tomaran pues algún tipo de medida o de acción para hacer frente al auge de la extrema derecha. Bueno, se discute mucho, se debate, se especula mucho también en los medios internacionales con cuál puede ser el desbloqueo de la salud. Pero en todo caso también, hoy queríamos poner el foco de atención, porque sospecho que de esto vamos a estar hablando mucho en los próximos días, en las próximas semanas, pero hoy queríamos poner también el foco de atención en Bolivia. Portada en todos los medios de comunicación internacionales, la crisis en Bolivia, una crisis de Estado gravísima, un golpe de Estado que se ha visto como se producía un enorme vacío de poder, ha sumido a Bolivia en el caos, dice el periódico El País, y ha terminado con México concediendo asilo a Evo Morales y a Donald Trump aplaudiendo a los militares. Y mientras tanto, Mogherini pidiendo contención y responsabilidad también en Bolivia. In this extremely critical moment for the country, everybody exercises the maximum restraint and sense of responsibility inside the country and outside, and helps the country find its way towards credible elections. La alta representante de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea pidiendo responsabilidad y sobre todo contención. Rafael Correa decía en Russia Today, esto es un golpe de Estado lo que está ocurriendo directamente, sin otros calificativos. Evo Morales no perdió. La discusión no es si ganó o no. La discusión es con cuánto ganó. Si había segunda vuelta o no. No nos olvidemos de eso. Ha ocurrido un golpe de Estado en Bolivia. La policía se amotinó, no obedeció a la autoridad legítima, al gobierno nacional. Las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia del presidente. ¿Qué espera entonces? O sea, están sublevándose. Eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho, y frente a la posibilidad de un derramamiento de sangre generalizado, porque si ha habido derramamiento de sangre, Evo, pues con la responsabilidad que le caracteriza, prefirió renunciar, pero es una renuncia obligada, una renuncia impuesta. Eso decía Rafael Correa. Mientras tanto, en Bolivia, la senadora Yanine Áñez dice que asume la labor del presidente. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano, y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos
estamos esperando. Queremos trabajar. Se intenta vestir de Movimiento Ciudadano lo que es a todas luces directamente un golpe de Estado. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anuncia que abren el asilo político para Evo Morales. Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Corrían claro peligro. Hemos visto las imágenes del presidente Evo Morales. Ha enviado una fotografía desde el avión del ejército saliendo en dirección precisamente a México. Y decía Alberto Fernández, el presidente de Argentina expresaba su gratitud a los presidentes de Perú y de Paraguay por facilitar la salida de Evo Morales del país. Mi gratitud al presidente de Perú, el presidente Vizcarra, porque él habilitó el espacio aéreo peruano para que puedan llegar un avión de México para buscarlo a Evo. Y se movió diplomáticamente para tratar de facilitar la llegada de ese avión a buscarlo a Evo, que todavía estamos esperando que llegue, pero que espero que llegue pronto. Gracias al presidente Vizcarra de Perú. Perú es otro país que muchas veces abrió la puerta a los necesitados y perseguidos de América Latina. Mi gratitud al presidente Abdo de Paraguay, que anoche lo llamé, preocupado por la situación, e inmediatamente, con gran generosidad, me dijo que las puertas del Paraguay estaban abiertas para Evo Morales, para asilarlo y darle tranquilidad. No hizo falta eso porque México ya nos había dado la ayuda, pero mi gratitud al presidente Abdo. Es una muy mala jornada realmente, no es un lindo día para los que queremos que la democracia se afiance entre nosotros. Así que a veces para saber quiénes no son precisamente tus aliados no hay más que ver quiénes son los que están aplaudiendo ciertas cosas. Donald Trump aplaudió la posición de los militares del ejército que le retiró el respaldo de las Fuerzas Armadas a Evo Morales y también amenazó claramente en algunos acuartelamientos al expresidente. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, denunció un golpe cívico, político y policial, algo que explicaba Rafael Correa. Hay, digamos, un cierto consenso en lo que está, Pilar, en lo que está ocurriendo en Bolivia. Por lo menos lo vemos, claro, en una Latinoamérica que se está jugando la próxima década, que está precisamente en este momento decidiendo en qué color van a tener sus gobiernos. Lo que ha ocurrido en Bolivia, veo que hay un cierto consenso en que, bueno, está empujado directamente por los militares en una operación bastante orquestada en el que efectivamente está implicada la policía, la política, parte de la sociedad. ¿Hay consenso? De hecho, hay que recordar que parte del problema, digamos, lo que hace estallar esta crisis es el hecho de que la policía se pone de lado de los manifestantes que protestaban por el resultado electoral, ¿no? Que hablaban de esto, empieza a indicar que Evo Morales pues está perdiendo un poco el control de las fuerzas de seguridad y es un poco lo que va desencadenando toda la situación. Consenso, no sé, desde luego es portada de toda la prensa internacional, incluso la estadounidense, ¿no? Ayer mismo lo tenían en el Wall Street Journal, en New York Times, cuando se anuncia la renuncia de Evo Morales, al principio con cierta prudencia. Hoy en New York Times, por ejemplo, insiste, vuelve a tener el tema en portadas y destaca en el vacío de poder, ¿no? Esa sensación de un poco de que nadie sabe muy bien lo que está pasando y lo que puede pasar en Bolivia, esa sensación de que el país está en el filo y sí que hay realmente bastante preocupación. Sí que muchos medios reflexionan y dan credibilidad al hecho de que pueda ser un golpe de Estado, que está el ejército en la calle y que realmente esto puede marcar un punto de inflexión para Bolivia. Hay que recordar además que la policía o los manifestantes han entrado, han desvalijado la casa de Evo Morales, de varios ministros, es decir, hay una situación realmente fuera de control y que preocupa mucho por todo lo que puede además suponer, como decías, ¿no? para todo el continente y el rumbo que se está marcando, esa especie de enfrentamiento entre
entre pues digamos el bando que podría liderar Jair Bolsonaro y el que a lo mejor pueden arbolar AMLO y Alberto Fernández. Vamos a ver qué pasa, pero desde luego que es una situación explosiva de la que está todo el mundo muy pendiente. Como los detalles son importantes, conviene que pongamos el foco, si ponemos el satélite a trabajar y observamos con detalle, porque el contexto es importante, no solamente lo aplaude Donald Trump, que el ejército haya tomado esta posición, que la policía esté tomando esta posición, y ha aplaudido a una parte de los ciudadanos que salieron a manifestarse en contra, digamos, del resultado electoral, en contra de esas mínimas minorías que separaban los resultados electorales. Bueno, pues hay una persona que en todas estas movilizaciones, en todas estas protestas, ha emergido como uno de los líderes de las protestas. Ha pasado desapercibido porque no formaba parte de las candidaturas. De hecho, confronta con la oposición que representa Carlos Mesa contra Evo Morales. Pero uno de los manifestantes que han tomado mucha relevancia en los últimos días, que se ha convertido en todo un líder de las manifestaciones, es el conocido como el Bolsonaro boliviano. Un tipo llamado Luis Fernando Camacho se ha convertido en protagonista en las trifulcas, en las protestas contra Evo Morales. De hecho, entró en el Palacio de Gobierno, depositó una Biblia sobre la mesa y dijo: la Biblia volverá al Palacio de Gobierno. Por eso ha sido tildado, entre otras cosas, como el Bolsonaro boliviano. Es una persona de 40 años, ha tenido mucho protagonismo en las movilizaciones, en las protestas. No fue candidato en las elecciones del 20 de octubre, pero se dio el lujo de ingresar en el Palacio de Gobierno de La Paz, depositar allí la Biblia, pocos minutos antes del anuncio de dimisión de Evo Morales, y ha estado insistiendo en gestos como este y en constantes menciones al poder de Dios que no han pasado desapercibidos al país. Lo digo por retratar bien de qué es exactamente de lo que estamos hablando. El Bolsonaro boliviano, una persona que lo tenéis en la portada de la BBC, no es que Fernando Berlín se esté inventando un discurso antioficialista contra los Estados Unidos. Es portada en la BBC hoy, en BBC Mundo, Luis Fernando Camacho, el Bolsonaro boliviano que protagonizó las protestas que han forzado la dimisión del líder indígena. Lo digo porque conviene tener un poco los detalles para hacernos una idea más precisa, un retrato más preciso de lo que está ocurriendo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y como sabéis, en este programa intentamos
poner el foco en esas cuestiones, sobre todo en aquellas cuestiones que están siendo principalmente atacadas por la extrema derecha, y en la agenda de la cafetera además hacéis mucho hincapié en este tipo de informaciones, empezando por ejemplo por la migración. Os enviabais esta información de Público.es en la que hablan de cómo ha reaccionado el movimiento antirracista que mantiene el pulso ante el auge de la extrema derecha y de su discurso de odio. Explican que la Asamblea Antirracista de Madrid ultima una manifestación para el próximo 17 de noviembre, mientras que la plataforma catalana Unitat contra el Feixisme y el Racisme hace un llamamiento urgente ante el crecimiento del partido ultra para la movilización y la organización unitarias contra el racismo y la extrema derecha en los diferentes territorios del Estado español. Esta organización además señala que el avance electoral de la extrema derecha traerá más odio y más agresiones. Dicen, ya vimos cosas parecidas con Trump en Estados Unidos y con Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, sí que recuerdan que hay motivos para la esperanza, porque dicen la extrema derecha no es imparable, como han demostrado las luchas unitarias durante décadas en Gran Bretaña o más recientemente en Grecia. Así que este próximo 17 de noviembre están convocadas esas movilizaciones contra el discurso del odio que está promoviendo la extrema derecha. Pero también el medio ambiente es otra de las cuestiones que está siendo atacada por este tipo de discursos. Y nos enviabais esa información del diario.es que habla de cómo el cambio climático está empujando los incendios hacia el norte de Europa. Dicen el peor año de Suecia. En esta información cuentan que un informe de la Comisión Europea muestra cómo el año pasado, en 2018, fue el año con más países afectados por incendios forestales desde que se tienen registros. Además de Italia, Portugal y España, que son habituales, son países en los que es habitual que tengan más incendios, también aparece ahora Suecia, que ha sufrido, dicen, la peor temporada de incendios de su historia. Además, explican que países como Austria, Holanda o Finlandia ya están empezando a invertir en la prevención de incendios, cuando antes solamente se preocupaban por avalanchas o tormentas. Así que vemos cómo efectivamente está influyendo el cambio climático y el hecho de que no protejamos y no evitemos esa destrucción del planeta. Y para terminar, en el caso Otro foco que siempre hacia el que atenta el discurso de odio de la extrema derecha es el de las mujeres. Y nos enviabais esa información de cómo el Congreso, aparte de contar con más extrema derecha, cuenta con menos mujeres. El nuevo Congreso nace con un 9% de mujeres menos que el que se formó en abril, aunque es verdad que cumple con la paridad. Así lo titulan en Infolibre, que explican que el Congreso elegido del 10 de noviembre tendrá efectivamente un 9% menos de mujeres, aunque dice cumple con la paridad, que es un 43,1% de la Cámara Baja. En total, son 151 las diputadas que ocuparán un escaño en esta nueva legislatura frente a las 166 que lo hicieron en la anterior. De ahí el retroceso comparado con las últimas elecciones. Y además, en cuanto a formaciones, la formación que cuenta con más representantes femeninas es el Partido Socialista, con un 50% de sus escaños, mientras que, oh sorpresa, el partido de extrema derecha se sitúa en el lado contrario, con 13 mujeres de los 52 diputados, 13 de las 52 que ha conseguido tras el 10 de noviembre. Pues ya lo sabéis, que si hay un gobierno de coalición que funciona en este país, o en los espacios cibernéticos, en el mundo global, en el pequeño mundo global, ese es el gobierno de coalición de la radio, con Javier Gallego, con carne cruda. Javier Gallego, presidente, buenos días. Muy buenos días, primer ministro. Deberían llamarnos. ¿No te ha llamado a ti, Pedro? ¿No te ha llamado Pablo? No, nos íbamos Necesitan consejos, nosotros sabemos cómo hacerlo. Totalmente, nos íbamos a poner de acuerdo pronto. Ahora, que lo de las quinielas hoy en todos los periódicos, ¿qué te parece a ti, Javier? Porque, claro, se dice, ¿es posible un acuerdo? ¿Es posible un gobierno de coalición? ¿Será con la abstención de Ciudadanos o llegará y en un intento de estadismo declarado el Partido Popular se abstendrá? ¿Cómo ves las ecuaciones hasta ahora? No, yo la abstención del Partido Popular no la creo, y además, de hecho, parece clara que su posición ahora mismo va a ser liderar la oposición y hacerlo de una manera fuerte. Así que habría que pensar más bien en el otro lado. Es evidente que Podemos ha vuelto a tender la mano y las circunstancias llevan a pensar que eso es el mejor de los caminos. Y yo creo que Ciudadanos, con la desaparición de Rivera
y su debilitamiento, de hecho, por haberse acercado a los extremos y especialmente a Vox, le debería hacer tender al centro y volver a recuperar esa idea de partido bisagra, de partido de centro posibilista, que es la que le da votos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la posible abstención de Ciudadanos para evitar el concurso de los independentistas es una de las, en mi opinión, quinielas más posibles. Habrá que ver si no vuelven a chocar los trenes de PSOE y Unidas Podemos en la elaboración de un gobierno en conjunto. Es cierto que parece más esperanzador ahora el mensaje de los socialistas, que han dicho que no descarta la posibilidad de ese gobierno de coalición. Me parece que, a pesar de que la noche del 10 de noviembre lo veíamos más difícil todavía, por lo menos los primeros pasos que han dado parecen indicar que se podría facilitar un gobierno. Pero claro, aquí tienen que participar muchos agentes y son muchos partidos los que tienen que remar en la misma dirección. El problema puede ser que la espada de Damocles de unas terceras elecciones pues les obliga a hacerlo. Eso es la esperanza que tenemos. Que impere la sensatez por eso, pero para eso Inés Arrimadas, que no se caracteriza precisamente por su sutileza, tiene que protagonizar unas negociaciones y admitir que haya un gobierno de coalición de Podemos. No sé yo si Inés Arrimadas... Bueno, también ahí pueden pasar muchas cosas. Bueno, quiero decir, evidentemente tienes toda la razón. O sea, no es la reina de la sutileza y ha sido más bien, de hecho, la reina de la confrontación. El montapollismo hecho político. Sí, pero es cierto que no le ha dado réditos políticos, al contrario, lo ha pagado muy caro Ciudadanos. Y Ciudadanos también es el partido de los bandazos. Así que el bandazo que ahora le corresponde dar y que le conviene dar es volver a la senda de la tranquilidad y el recambio sensato, acuérdate, y ser ese partido capaz de facilitar gobiernos. En este caso, el gobierno de Sánchez, porque no le queda otra, porque sus resultados son tan pobres que lo único que puede es por lo menos apuntarse el tanto de que ellos siguen pensando en España. Y de hecho, quienes han sido sus fundadores y muchos de los que han abandonado el partido lo hicieron porque Ciudadanos no facilitó la única posibilidad que hay, porque finalmente lo que han vuelto a decir estas elecciones es que el único que puede gobernar en este país con estos resultados es Pedro Sánchez. Así que efectivamente tendrá que hacer un cambio de careta, pero vamos, no será la primera vez que cambian de disfraz en el partido veleta. Que se ponga la veleta a funcionar. Gracias, Javier Gallego. Carne cruda. Nada, un placer. Cuídate. Abrazo fuerte. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Ay, qué cosas. Bueno, ya os abro los micrófonos, Pai y María. Me vais a dejar que os cuente una cosa que me tiene... Cuéntanos, que me tiene muy loco. Cuéntanos, que me tiene muy cuéntanos. loco. Bueno, este es el espacio de la sobremesa cafetera. Hoy hemos hecho un barrido. España tiene monopolizada la información por el asunto político, derivado de las elecciones que se acaban de celebrar, y además tenemos a Bolivia en la mirada, los hermanos bolivianos, por cierto, con una comunidad altísima de ciudadanos en España, muy preocupados por lo que está ocurriendo en su país, a quienes les enviamos desde aquí un fortísimo abrazo. Seguimos con mucho interés y con mucha preocupación este golpe de Estado en el que se ha sumido Bolivia. Pero mientras estamos observando esto, también ya sabéis que el programa cumple varias funciones. En primer lugar, el de la información, el de tener una información y contexto un poco más preciso que nos permitan comprender mejor el mundo en el que nos toca vivir. Pero también llega un momento que necesitamos algo de sosiego, así que echamos a un lado las portadas de los periódicos, echamos a un lado la actualidad, servimos un poquito más de café y nos quedamos aquí comentando en la cafetera, hablando en la cafetera sobre el... Que Fer nunca se termina el café, siempre se lo deja. Tú es que no te has traído la cucharilla. Me da una rabia la gente que se deja el café. No puedes hacer el movimiento de la cucharilla. No, porque yo no me echo azúcar, soy así de... Es que nadie, yo me echo sacarina. Soy así de fría, no de fría. De poco dulcificada. Ya somos dos, Mary, yo también lo tomo sin azúcar. ¿Ves? De salada, ¿cómo se os diría? ¿Saladas?
Salás. ¿O cómo se diría esto? No, amargas. Hombre, en la antígona... Bueno, el café es amargo. ¿Cómo le da la vuelta al tema, La antítesis, la antítesis de dulce es amarga. Salás tiene un punto, tiene un matiz positivo, pero amargas ya... Amargas, tranquila, Pai, es que nosotras no necesitamos ponerle azúcar a la vida. No, yo sí, yo le echo una buena cantidad de sacarina. Nosotras ya lo vivimos muy dulcificado todo. Con mucha miel. Tiene mucho mérito hacerlo ahora, pero vamos. Oye, pues sí. Pero ahí estamos. Bueno, el caso es que os quería contar una cosa que me ha pasado porque, bueno, y entonces insisto, este es el espacio de la sobremesa cafetera. Ya aparcamos un poquito la actualidad, hemos estado más de una hora hablando de actualidad, de lo que le depara a este país y a otros lugares de este nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña comunidad. Pero también la sobremesa nos permite reflexionar muchas veces sobre cambios formidables que están pasando a nuestro alrededor, algunos que vivimos incluso entre bostezos sin darnos cuenta. Ayer estaba navegando por el Instagram. El Instagram es la pera. No es mi red social favorita, voy a decir. Mi red social favorita es el Pinterest. ¿Y sabes por...? No, porque es verdad, porque Instagram es Porque no tienes que hablar con nadie en Pinterest. Porque estás viendo fotos y además son todas fotos muy bonitas, todas muy estéticas y entonces es todo como agradable. Entras ahí, es como un pequeño refugio, un pequeño oasis donde es verdad no hay mucho ruido, estás viendo las imágenes simplemente y tiene un objeto así. Pierdes mucho el tiempo viendo imágenes agradables y está bien. Bueno, pero estaba en el Instagram. Pero así nació Instagram también, lo que pasa es que luego ha ido evolucionando, pero... De verdad, es que hay que ver cómo sois. Esta audiencia cafetera. Dice nómada por el mundo, es que María y Pai son tan dulces que ya no necesitan más azúcar. Yo más bien diría un poco empalagosas, concretamente. Sí, bueno, somos súper empalagosas, todo el mundo nos conoce por eso. Todo el mundo tenemos el azúcar dentro, ¿sabes? Entonces, tenemos el azúcar dentro y solamente lo sacamos en pequeñas dosis cuando hace falta, para que no se nos gaste, ¿sabes? Bueno, para no tener que echarle azúcar a la vida. Bueno, no sé, sé que creéis eso. No estoy seguro de que eso no sea más que un retrato en vuestra imaginación. Sois el José Luis Ábalos de la miel. Eso es un golpe bajo. Sí. Tenéis un mundo y un mundo propio. O sea, cosas que pasan. Qué fuerte lo de José Luis Ábalos. Sí. Pero os estaba contando una cosa y no me hacéis ni puñetero caso. Pinterest. Estaba en el Instagram, ¿sabes? Y entonces en el Instagram me ha ocurrido una cosa. Resulta que me saltó un anuncio de una compañía, de una operadora telefónica. Un anuncio de Vodafone. Y entonces, que es una operadora, bueno, es una multinacional, de manera que entiendo que desde los países que nos estáis escuchando os habrá saltado, seguramente tendrán este mismo servicio. Pero ofrecen lo siguiente, atención, Pai. Creo que te envié el anuncio, ¿no, Mary? Es que le estoy dando emoción al asunto. Creo que te lo envié. ¿No os lo envié al grupo? Sí, os lo envié al grupo, sí. Es que no me prestáis atención a mis mensajes. Ostras, no sé qué os pasa. Vale, os envío un mensaje a las 5 de la mañana y no prestáis atención a mis mensajes. Perdón. Es que yo no os entiendo. ¿Cómo somos? Demasiado dulces, ¿no? Vivimos en nuestro mundo paralelo de Vivís dulzura. Vivís en vuestro mundo, sois el Ábalos de la miel. Bueno, entonces me llega un anuncio, o sea, me salta un anuncio. Es broma, no fue a las 5 de la mañana, podría haber sido, pero no fue. Bueno, fue a las 9 de la mañana de un sábado. Algo así. Bueno, localizador... que no sé qué hacer. Bueno, soy un poco friki, ¿qué le voy a hacer? Oye, que conste que lo envío al grupo, no hay ninguna obligación de contestar. Bueno, yo te contesto a las 10 y 20, que no está mal. Me pareció cuando... Para un sábado. Claro, sí, me diste susto, de hecho. Susto. Que yo lo envío porque son cosas que almacenamos, tenemos un grupo creado y entonces almacenamos allí cosas curiosas que vamos viendo y así las podemos comentar a lo largo de la semana, ¿no? Pues bien, de pronto me salta un anuncio que es el Multitracker. Entonces es un pequeño aparatito, un localizador GPS. Del tamaño, os diría, un poco más grande que un botón. O sea, como una moneda gorda. Y entonces es un localizador GPS. El anuncio que me saltó además era un vídeo en el que se veía 2 puntitos rojos caminando por un camino. O sea, imaginaos una imagen por satélite y 2 puntitos rojos. Y ponía tu cartera, tu trayecto, algo así. Y entonces iban los 2 puntitos rojos, tic, y de pronto uno se quedaba quieto y el otro continuaba. Volvía, recogía la cartera y seguía. Dice, no pierdas ningún objeto de los que quieres. Por 2 euros al mes tienes un localizador GPS. Hostia, me parece increíble. O sea, por una parte cuando lo vi dije, joder, qué buena idea. Digo, ¿esto para qué lo podría aplicar yo? Lo puedo poner, no sé, en la cartera del equipo. Y de pronto digo, joder, es que vamos hacia Black Mirror, pero a una velocidad absolutamente... Ya estamos, yo creo, en Black Mirror.
Pero es muy fuerte que te vendan un aparato por 2 euros al mes que te permita localizar. Porque claro, tú puedes pensar, bueno, me voy con el niño a un sitio donde hay mucha gente y lleva esto en el bolsillo. Pero claro, cuidado, porque es que este es el primer paso. Al menos con Apple ya tienes desde hace tiempo lo de buscar tu iPhone. Pero lo puedes quitar y conectar, o sea, tiene así... Pero la esencia es un poco la misma, ¿no? Y es, ¿realmente queremos...? Es que a lo mejor prefiero perder las llaves. Ya, Mary, pero necesitas un teléfono de 800 pavos. Es que esto es por 2 euros al mes. Bueno, da igual, sí, o sea, pero quiero decir... No, es que esto ya es... Pero hay más opciones de localizador, yo creo. Sí, pero entregar así... Sí. O sea, me parece, claro, dices, hombre, la tecnología lo permite. Es como los martillos. Si le pegas a alguien en la cabeza, matas a alguien, pero tendrá cosas buenas. Lo puedes dejar en tu patinete, lo puedes dejar en tu bicicleta, lo puedes dejar en tu cartera, lo puedes dejar en tu ordenador portátil. No deja de ser algo bueno. Y dices, bueno, ¿es algo bueno? No lo sé, es una necesidad de control. Ahora, creo que no tiene vuelta atrás, porque yo lo vi y para los primeros mí no minutos... es bueno, así, rotundamente. Sobre todo porque, claro, tú imagínate que quieres controlar, sobre todo por seguridad, ¿vale? Que quieres controlar que tu hijo o tu hija no le pase nada. Claro, tú vas a caer en eso, evidentemente, porque siempre vas a tener el pretexto de la seguridad. Por ejemplo, parecido, todos esos anuncios de alarmas, porque claro, van a entrar ocupas en tu casa y cuando te vayas de vacaciones tienes que comprarte una alarma, tal. Yo creo que es invocar al miedo para venderte una falsa seguridad, que son cosas como esta, cuando en realidad lo que quieren es controlarte a ti mismo. Mira, Elena dice, para ponérselo a mi gato o al perro por si se pierden. Si el problema es sí, pero el problema no es un gato, el problema es una persona, que se lo pongas a una persona. ¿Y luego qué hacen con esos datos estas multinacionales? Ah, por supuesto, todo esto quedará súper registrado en los trayectitos. No se lo venderán luego al INE. Claro, bueno, porque además se lo pones a una persona... ¿Lo lleva tu pareja? No, es que... ¡Boom! Claro, pero es que eso ya existe. O sea, yo recuerdo... Creo que era por redes sociales, un montón de anuncios diciéndote controla a tu pareja. Y dices, pero joder, vamos a ver. Antes se anunciaban incluso como cosas clandestinas e ilegales y vergonzantes. Pero es que esto es la pérdida absoluta del pudor. Y estoy convencido además de que habrá quien diga, bueno, si no haces nada malo, ¿qué más da? Claro, ese es el argumento. Es terrible, porque en el fondo lo que vamos es una... Y además entonces te da yo tengo la idea... derecho a mirar el móvil de mis amigos, de mis amigas, de todo el mundo. Yo recuerdo... Es que la intimidad, ¿dónde queda? Es una pasada. Claro, puede tener usos positivos, dice Jesús, sin frivolizar. Hay abuelos que se pierden, hay gente mayor o gente que tiene problemas de salud. Pero para eso ya existen pulseras de localización. No deja de ser una pulsera más sofisticada, o sea, más, digamos, universalizada, ¿no? Como más mainstream. Digamos que el acceso es más fácil. Ese tipo de pulseras, yo creo que localizar a las personas sí que tiene que intervenir la policía. Aquí cualquiera casi puede meter el PIN y tener localizada a la persona, ¿no? Es como querer, Internet de las cosas. Como no tener que esforzarte en confiar en una persona a cambio de esto, ¿no? Es decir, ya no tengo que hacer el esfuerzo de tener que confiar en alguien y en que esa persona sea libre, porque se supone que tenemos que ser libres, sino que este aparatito lo que me va a decir es no hace falta que hagas ese esfuerzo de confianza porque ya te lo hace. Pero es lo que dice mismo, ¿no? el conde de Montecristo, nos quieren meter chips internos. ¿Qué le vamos a decir a todos aquellos que creían que les habían implantado un chip en el cerebro? Que dentro de poco es posible. Esto va a ser la leche. O sea, va a ser la leche. No, en serio, porque el miedo a sentirse observado, a sentirse vigilado, ha existido desde los principios de la humanidad. O sea, de alguna manera forma parte también de los grandes temores en las patologías, ¿no? Pero más allá de eso, es que se hace posible. Y estamos viendo una cosa que se comercializa en los establecimientos, que no existirá en los laboratorios tecnológicos. O sea, a nadie se le escapa que ya cualquier cámara ocupa el tamaño de una cerilla. O sea, es una pasada. Pero esto, yo llevamos dispositivos con nosotros todo el día con una cámara. Bueno, a mí me lo contó un tipo un ejecutivo de una compañía telefónica. Me dijo, yo podría saber... Dice, lo que pasa es que no tenemos determinada la estructura para hacer eso, pero si tenemos los datos que se recopilan de cada teléfono móvil, ¿a qué hora te levantas para ir al cuarto de baño todas las noches? Y hacer una estadística. Claro, porque tú te levantas y normalmente, no todo el mundo, pero una buena parte de la gente se levanta y coge el teléfono móvil. Claro. ¿En serio? ¿Por la noche? Quiero decir otra Vaya, bueno, cada uno tiene sus vicios. No sé. Luego manda mensajes en un sábado por la mañana. Yo voy zombie. Depende del tiempo que vayas a ocupar. Esto va como todo. Sí, bueno, puedes ir un poco zombie, pero el despertador, ¿a qué hora lo pones? ¿A qué hora mueves el teléfono? Es decir,
todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿no? incluso Pero los el mismo hábitos... Google Maps, la herramienta de Google Maps te hace un registro de dónde has estado, de los sitios por los que en las tiendas prácticamente en las que has entrado, en las que te has quedado fuera. Si miras el historial de Google Maps, da mucho miedo. Mira, dice Atisbo Futuro, hombre, para ir a hacer pis con la linternita. De linterna, aunque solamente sea por eso. Pero como dice Cuñat, dice, ya estamos localizados por el móvil y hemos entregado voluntariamente esto, nuestra posición, ¿no? Y ojo que también dicen, y también tenemos un micrófono. Claro. Sí. Claro. Lo que pasa es que entendemos que nuestras conversaciones no son interesantes, pero bueno, ya pueden, por ejemplo, saber tus gustos. ¿Cuántas veces no se ha especulado con que el teléfono está escuchando? Tú has estado hablando de algún producto o de algo con alguien y entonces te aparecen esos anuncios misteriosamente muchas veces en redes sociales, ¿no? Mira, dice Salvador Pérez, utilizando ese hashtag almohadilla la cafetera bloqueo, con K, almohadilla la cafetera bloqueo. Y dice Salvador, dice, nos guste o no, vivimos un proceso de desconceptualización de la privacidad. En unos años nadie recordará lo que es. No sé si es verdad que se habla mucho de esto, Salvador, y tienes mucha razón y probablemente estemos asistiendo al final de lo que conocemos como privacidad, pero en todo caso, a toda esta generación que vamos a estar en medio entre dos mundos, nos va a resultar extraordinariamente preocupante, extraordinariamente. Nos va a costar mucho la adaptación si es que se produce ese camino que tú dices, Salvador, el fin de la privacidad. Porque claro, es verdad que en el momento que desaparezca la privacidad para todo el mundo, la sobreabundancia de datos hace que vuelva la privacidad, porque es irrelevante entre tal mar de datos que 10 millones de teléfonos se hayan levantado a hacer pis a medianoche con el internet encendida, salvo que alguien quiera buscar los tuyos, claro. En cuyo caso, pues ya no tiene tanta gracia, ¿no? Bueno, sí, nosotros incluso sin conocimientos técnicos podemos saber cuáles, por ejemplo, han sido las cosas más buscadas, ¿no? Con Google Trends en España, ¿no? Tú lo ves en tu propio navegador, si no navegas en incógnito o tal, que te aparece en el historial de búsquedas. O sea, es como que somos conscientes de esa falta de intimidad, de esa falta también de seguridad, ¿no? Entonces es como muy paradójico, ¿no? Que te venden seguridad cuando en realidad lo que te están vendiendo es inseguridad. Claro, además es que lo hacen con metiendo una beta que les permite llegar, ¿no? Por ejemplo, este tipo de rastreadores, claro, para cualquier padre la tentación es tremenda. Saber cuando tus hijos empiezan a salir, claro, dices, ¡ay! Pues es que la tranquilidad que me da poder saber dónde está, pero eso que dice María, te evita tomarte la molestia de confiar, de trabajar esa confianza y de poder estar mucho más tranquilo, ¿no? Claro, confianza en tu hijo de 14 años. Sí, Fer, porque al final es lo único que te queda y realmente es mucho más útil para el adolescente que tú le hagas saber cómo debe comportarse, que tenga una conciencia, que tenga una responsabilidad propia, a que estés desconfiando de esa persona, que no le enseñes ningún tipo de valor y que lo único que le digas es que le vas a estar persiguiendo. Hombre, pues te aseguro que va a hacer muchísimo más cosas transgresoras de las que podría hacer si sabe que le estás vigilando. Bueno, tampoco, además, no son ningún gilipollas. El localizador acaba volando por los aires al Manzanares. O sea, cualquier crío se lo dejará a su amiguito. Verdad. Oye, haz como que estoy en tu casa, que me he ido a dormir con mi novia. Cuanto más persigues algo... Pero en todo caso, en un país con 52 diputados de Vox, me estás diciendo que no va a haber voces que pidan, que exijan, porque claro, habrá... Es verdad que todos estos cambios provocan también un vértigo gigantesco, porque esto va a una velocidad tremenda. Fijaos que esto pasa desapercibido. Hoy lo colocamos como el foco, ¿no? Creo que este debate precisamente en los medios de comunicación, ¿no? Y parte de una anécdota de encontrárselo navegando. Pero cuidado con lo que representa de cambio para el mundo, ¿no? Para la manera que tenemos de relacionarnos, la manera que tenemos de otorgar la confianza, como decía María. Pero yo recuerdo, por cierto, aquel videojuego Second Life, donde claro, tú tenías un personajito que allí se hicieron... Bueno, es que tengo un montón de cosas que contaros. Es que recordando... Ya, de Second Life ya, doy fe. Sí, pero es que es alucinante porque, claro, la gente... Oye, llegó a haber más de 1 millón de personas conectadas. Pon que no fueran 1 millón, que fueran datos engordados, que fueran 100.000.
100.000 personas simultáneamente jugando al mismo juego, en todo el planeta, coordinándose para quedar a horas concretas. Esto es un cambio de hábitos y de rutinas absolutamente espeluznante. Pero, gente, 100.000 personas quedando para conectar simultáneamente. Algunos se llegaron a hacer matrimonios, fijaos lo que os digo. Gente que no se enamoraba de la persona que estaba sentada al otro lado del ordenador, se enamoraba del personaje que veía, porque le provocaba la ilusión de tener una relación personal con eso. Se llegaron a celebrar bodas. Yo asistí a algunas bodas que se celebraron allí porque hacía reportajes para 4 y contaba las cosas que pasaban por allí, por Second Life y las cosas para la SER. Y recuerdo que se celebraban bodas. Recuerdo una pareja que entre los dos aportaron dinero. Las propiedades llegaron a estar muy caras en Second Life. Eran propiedades virtuales. Por ejemplo, estaba la ciudad de Ámsterdam retratada. Y entonces tú ibas con tu personajito moviéndote por una suerte de calles. Llegó a ser tan visitada que se empezó a especular con el precio del suelo allí. Y entonces si querías comprar una casa ya no valía los 30 euros que les había valido construirla. Ya valía 300. Y entonces hubo matrimonios que se compraron allí varias casas. Y entonces entre los dos, pues yo pongo 300 euros, yo otros 300. ¿Pero reales o virtuales? Dinero real que tú pagabas y que se convertía en moneda del juego y tú convertías. Y se compraron casas de 600 euros en unas propiedades que eran muy visitadas. Y entonces decían, bueno, esto puede ser un soporte publicitario, pero además no dejaba de ser una cosa. Nos hemos casado aquí, nos compramos una casa en Second Life, tal, y no nos conocemos personalmente. Es un juego, pero es un juego donde hemos metido 300 euros cada uno. ¿Sabéis lo que pasó? Que de pronto, entre otras cosas, te permitía localizar dónde estaba la otra persona, dónde estaba el otro muñequito. Y se descubrían infidelidades, porque no era más que un juego, 2 personajitos haciendo cositas, pero de pronto aparecía tu pareja de la nada y veía que tú estabas ahí sentado alrededor de una chimenea hablando con otra persona. Pero tenemos 300 euros que has metido tú y 300 euros que he metido yo en comprar una casa. A los tribunales. Y acababas explicándole a un juez de Atlanta que quería repartir los bienes digitales. Claro, tú imagínate a ese señor, la cabeza explotándole diciendo, ¿de qué cojones me están hablando ustedes? No, que hemos metido dinero, nos hemos comprado una casa virtual que no existe, que es un dibujo, pero que ahora tiene un valor. Claro, cuando la compramos era 300 cada uno, pero ahora todo esto hay que dividirlo y ya no vale 300, porque el precio del mercado también es especulativo. Entonces hay que valorarlo. ¿Quién tasa eso? ¿Qué? ¿Otro jugador? Entonces, el surrealismo es tal, y claro, yo cuando contaba estas cosas decía, yo no sé si cuando os estoy contando esto veis a un friki de los videojuegos, es que no me interesa la parte de los videojuegos, a mí lo que me interesa es la otra lectura, o sea, lo vivo con una extraordinaria pasión porque no se me escapa lo que representa, el fenómeno que representa, que 2 personas que no se conocen físicamente, que están en 2 lugares opuestos del planeta, se compren unas propiedades que no existen físicamente, inviertan dinero real que sí existe físicamente, que les permitiría llevar una vida fuera de allí. ¿Y nunca tuvieron la curiosidad de conocerse en persona? Había gente que sí, que se conocía, había gente que no. Fíjate, yo entrevisté una... Porque en realidad la primera parte de las redes sociales es así, ¿no? Es no te conoces físicamente y mantienes una conversación, una ¿no? pequeña evolución. Lo que pasa es que luego lo desvirtúas, pero lo que pasa es que ahí se generaba algo que tenía que ver también con lo estético. Desvirtuar es otra cosa. Sí, desvirtuar es lo que... Sí. Que se puede desvirtuar también. Que seguramente habría mucha desvirtud había por ahí. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que la gente, claro, el hecho de tener un personaje a través del cual interactuabas hacía que tú sintieses estímulos emocionales respecto al personaje. Y de hecho se producían discusiones porque alguien se cambiaba, por ejemplo, claro, es que me enamoro del personaje y de pronto el personaje se ha convertido en un zorrillo. Porque también podías ponerle piel de animal o cuerpo de animal, o incluso trasvestirlo, o ponerle 3 sexos, o sea, inventarte una formulación de personajes. Y entonces, claro, era una cosa, en fin, muy loca. O sea, pero hay una cosa, mi Fer, cuando cuentas estas cosas, yo ese dinero, me imagino que al final quien se lo daba era Second Life SL, quiero decir, la empresa. No, porque una de las paradojas de este rollo es que tú en Second Life podías trabajar y generar dinero, que luego podías vender y cambiar a tu moneda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empezó la gente a blanquear dinero a través de herramientas como esta. Entonces compraban cosas allí, después las revendían y sacaban el dinero real. Lo comprabas con un dinero tal, entonces se convertía en una especie de circuito para el blanqueamiento. De hecho, las autoridades... Pero claro, las operaciones entonces eran de persona a persona, al margen del videojuego, entiendo. Porque si no, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, es que tenías que comprar, o sea, tú comprabas moneda del juego. Cuando entrabas podías comprar moneda. Entonces tú lo asociabas a tu tarjeta o lo asociabas a algún método de pago o a PayPal. Pero ese dinero se quedaba en Second Life. Es decir, el dinero que gestionaba la empresa. No, salvo que lo vendieras, lo metías en tu cuenta y lo podías recomprar y había un precio de la moneda. O sea, lo podías vender ese dinero.
El dinero era un dinero de la organización, pero con el que tú podías especular y luego recuperar en tu propia cuenta. Sí, era una cosa muy loca. Una cosa muy loca, sí. Pero en todo caso, más allá de esto, porque por no entrar en un... Claro, Second Life para el dinero negro, pero en todo caso, para no entrar mucho en los detalles, porque bueno, en fin, no tiene mucho más interés que eso. Es una herramienta, creo que sigue existiendo. Ayer precisamente antes de ayer, que estuve hablando con Galería de esto, y se ha sofisticado mucho, tiene imágenes cada vez mejores y todo eso, pero no tengo mucho interés. En realidad a mí la herramienta en sí misma me interesa poco. Lo que me interesa es la forma en la que la gente es capaz de pronto de buscar una segunda vida a través de un ordenador y conectarse. Puede pasar con las redes sociales, o sea, mucha gente le pasa con las redes sociales, ¿no? Pero bueno, me he acordado de esto porque una de las herramientas que tenía precisamente era saber dónde estaba el otro personaje, lo cual producía muchas desconfianzas, y ver dónde estaban tus amigos, ¿no? Y así te podías presentar en el mismo escenario de juego y decir, hola, que vengo por aquí, que estaba paseando y tal, y mantener conversaciones en chat. Bueno, la cafetera también es otra, ¿no? Es como otra realidad. Una realidad paralela. Somos el Second Life de la radio. Una segunda vida. Es una segunda vida. Pero a mí me fascinan estas cosas que le pasan a los seres humanos, ¿no? O sea, estas cosas así como rarunas. Así que nada, ya sabéis, este aparatito que os he entregado, estas moneditas las tenéis que llevar siempre encima. A mí me parece curioso, sobre lo de Second Life, me parecería curiosa la comparación, ¿no? Estudiar, que seguramente ya lo hicisteis, pero ver cómo es la persona real y qué personaje, cómo es el personaje que se ha creado en Second Life, ¿no? Porque en realidad es como la imagen que te gustaría plasmar, la imagen que te gustaría proyectar hacia la sociedad y que tú no eres, ¿no? Una de ellas, porque en realidad, sí, claro, la gente dice, hombre, te has convertido en un conejo, esa es la imagen que quieres tener. La gente se permitía jugar. Yo conocí gente alucinante, es verdad que, sobre todo porque era un retrato sobre el alma humana, sobre el comportamiento humano alucinante. Entrevisté a una chica que vivía en Canarias, creo, para la revista Cuo. Entonces, en Second Life, tenía un personaje que era una prostituta en el juego. Y entonces, ella me contó, no, yo soy una chica real, dice, pero es que ahora mi trabajo es esto. Entonces dice, en realidad, lo que consiste básicamente es que yo hago encuentros con gente y les cuento relatos eróticos. Y entonces, pues, no sé, estarían ahí haciendo lo que tengan que hacer delante del ordenador cada uno. ¿Qué pasa? Que los muñecos podían hacer posiciones, podían hacer posturas, también podían hacer tal. Entonces, bueno, de alguna manera era como asistir a una película de dibujos animados donde estás interactuando con una persona que te está escribiendo. Y me decía ella, pero es que me preparo los encuentros muy bien. Claro, no estamos hablando de una persona que se prostituye de verdad. Estamos hablando de una persona que dialoga, que habla con alguien y le cuenta relatos eróticos. Pero decía, me pagan verdaderas fortunas. Dice, una de las personas que viene aquí, dice, en la vida real es un jubilado, es un señor que está solo en su casa y en realidad se sienta a hablar conmigo y me cuenta cosas, pues, de su familia, de sus nietos, de las cosas que le pasan, y nos quedamos aquí charlando y tal. Y me paga dinero real por hacerlo, por charlar. Yo no voy a aventurarme a decir si es o no mejor o peor, si es triste o es feliz, si es adecuado o no es adecuado, porque creo que eso tiene unas cargas morales, unas connotaciones morales que no me interesan especialmente. Pero sí me parece fascinante como retrato de el lugar al que se está dirigiendo la humanidad en un mundo silencioso. Bueno, allí llegó a haber 1 millón de personas según la organización. Y de lo poco que nos cuesta adaptarnos a otra realidad, ¿no? A otro mundo. O a lo mejor también es un poco la necesidad, las ansias de conocer otros mundos, ¿no? De conocer otra realidad y de ver cómo seríamos en esa nueva realidad. Pero también a veces lo que refleja es la dificultad o la falta de posibilidad de cambiar tu vida real, ¿no? Es decir, necesitas otra porque no eres capaz de ser en la vida real la persona que te gustaría, por las razones que sean. Somos inconformistas, ¿no? Pai, porque sí, a veces en ocasiones no es tanto cambiar la vida como poderla cambiar sistemáticamente. O sea, una vez nos acostumbramos a la rutina. O un rato, ¿no? Que también yo creo que eso es experimentar. Es como viajar, pero en lugar de viajar a otro país, viajar a otra vida. O como dice Sinsajo, evadirte de la realidad. La soledad, como dice Ayla, que también ayuda mucho. Pero es verdad que evadirte de la realidad, pero claro, es que te permite cosas que de otra manera es muy difícil que hagas. Al fin y al cabo nos pasamos el día yendo al cine. ¿Qué es, sino el cine, una evasión de la realidad? Que nos permite protagonizar vidas de exploradores, de criminales en serie, leer, de policías. También. ¿Qué es leer, sino evadirte en forma de...? Es como que necesitamos la ficción para seguir viviendo la realidad.
nos ayuda, seguramente eso nos convierte en creativos. Claro, luego ya cada uno, pues uno que le guste mucho leer, considerará que esto es un asalto a su forma intelectual de plantear la realidad. Y el que le guste mucho los videojuegos dirá, es que me siento insultado si se me compara con... Pero lo cierto es que de alguna manera, por alguna razón, el alma humana, el ser humano necesita de esos espacios de cierta evasión, ¿no? Y de poder experimentar. Y más ahora, ¿no? También. Con todo el bombardeo que tenemos de información, de lo que no es información, incluso también de ficción, ¿no? Muchas veces es como, bueno, voy a dejar el móvil apartado, voy a dejarlo en un cajón y luego ya lo volveré a rescatar, pero... Bueno, de Sobre hecho... todo porque a través del móvil te controlan. Sí, claro, decía por aquí Atisbo Futuro, que he guardado aquí el comentario, que decía... ¿Cuántas aplicaciones que instalas en el móvil te piden permiso de acceso al micrófono? Dice, si lo revisáis, os sorprendería. Mira, me gusta lo que dice Aisha Black. Dice, llevo ya 7 años jugando al Final Fantasy. Y dice, el 14. Más de 20 años jugando a juegos online, dice Aisha Black. Y ahora soy una gatita preciosa. Dice, una gatica preciosa. Tengo un gatico por personaje. Pues fíjate que yo el Final Fantasy... Es que yo no juego a videojuegos, digo, porque es que me atraparían. Claro, yo no pruebo esas cosas, no las pruebo porque ya tengo... Bueno, de hecho ya con el café tengo un problema. Pero esas cosas no las pruebo porque soy muy adictiva a este tipo de cosas. De pequeña me tenían que esconder la Game Boy. La gente necesita hablar y sobre todo sentirse escuchado, dice ahí, la mirada, los ojos, ver al otro. Yo creo que esto tiene algo que ver con eso también. Bueno, que somos seres sociales, ¿no? Y que entonces, si tu realidad te obliga a volver a casa a última hora de la noche y no has podido prácticamente relacionarte con nadie, pues ahí te tira, ahí los genes te tira y te dice, conéctate. Bueno, es el pequeño placer, ¿no? Que te das, que dices, bueno, hoy me lo merezco. Voy a evadirme y lo puedes hacer o bien evadiéndote pues con un videojuego, con un libro, con lo que sea. Pues como no pienso pensar en nada más, ¿no? Dice Nativo, yo he jugado mucho a videojuegos, pero sobre todo a aventuras gráficas de los 90. Ferran, yo me evado viajando, que también es bastante adictivo. Claro, nos ha jodido viajar. Oye, me encanta la frase nos ha jodido. Últimamente es como que se te llena la boca. Sí, nos ha jodido. Dice, no, pues no va a llegar a un acuerdo, nos ha jodido. Es como empanao. Odio que me digan empanao cuando voy en el coche. Hay muchos insultos que me molestan, pero empanao me sienta fatal. ¿Quién te dice eso? No sé, de eso que abren la ventanilla y te dicen empanao. Cuando respetas la ley. La gente enfadada en el coche no me gusta. El coche no se enfada. El coche no se enfada, pero sí, también... saca lo peor de muchos. Pero también hay gente que busca esa excusa para enfadarse con el mundo. O sea, que no es para tanto. Yo qué sé, si tienes que tardar 2 minutos más porque alguien está pasando por el paso de cebra, pues te aguantas. Ya, pero a mí me llamó empanado el otro día una señora en un Toyota grande, blanco, si me estás escuchando, pero qué mala tienes educación, muy mala uva, porque yo iba a 50, que es lo que está permitido en la calle. Y entonces ya me cuesta a mí como a ti, pero las leyes son para todos, no solo para mí. O sea, a ti no te han hecho exenta de leyes. No, de la España que leyes, madruga. no eres la excepción a la legalidad. Igual eres de la España que madruga, no sé si eres de la España que madruga o de la España que lanza el madrugo, pero te voy a decir que es muy feo eso. Porque es que además, oye, no hay como respetar las leyes para que te insulten. Es una cosa increíble. Sí. O sea, tú vas a 50 en un túnel en el coche, sí. y la gente, ¡empanao! ¡Pisa huevos! Y tú ahí, Me voy a comprar una pantalla LED y la voy a poner detrás y le voy a lanzar mensajes. Te diré que España no es de los países en los que más se pita y en los que más cabreo lleva la gente en el coche, ¿eh? Porque luego hay ciertos países que te quedas alucinado. Pero bueno. Hay grandes ciudades, hay mucha diferencia entre cómo se conduce y cómo se toma la vida en el coche la gente en las ciudades pequeñas y en las grandes ciudades. En ese sentido, de hecho, los oyentes que nos escuchen de otras ciudades y vienen a Madrid, en Madrid, vamos, está desmesurada esa agresividad y ese mal rollo, ¿no? Pero en otras ciudades yo creo que no es así. También es verdad que luego también que la gente implica mucha tensión porque vas con muchos sentidos colocados, te despistas, pero es que además de las cosas a las que te obliga es que no te puedes despistar, de conducir, porque entonces ya tienes un montón de otros estímulos, entonces aunque vayas aparentemente relajado, vas con el trabajo cerebral, o sea, vas con todo actuando, entonces no. Ahora con lo que sí que nos delatamos la gente de ciudades cuando vamos a los pueblos, yo al menos,
Que entonces, claro, como no te conoces la carretera, y suele haber bastantes curvas, yo es como que voy muy despacio y luego ves enseguida quiénes son realmente de esa zona, porque claro, ellos ya tienen cogidas las curvas, tienen cogido todo. Sí, pero dice aquí, pues yo cuanto más me atosigan, más lento voy. Dice José, pues no te recomiendo que hagas eso, porque nunca sabes quién va conduciendo detrás. Y hay mucho tronado. O sea, pero mucho tronado. A mí me pasó eso en una autovía, que yo iba por mi carrilcito, subiendo, iba bastante lentito y además con la L. Porque yo me saqué el carnet bastante tarde, no fue hace tanto tiempo. Y entonces iba bastante lento. Y entonces un tío hostigándome, pi, y dije, ¿ah, sí? Pues te vas a enterar. Y empecé a ir más despacito, dentro de la ley. Bueno, el tío me adelantó por la derecha, a toda hostia, se puso delante y empezó a pegar frenazos, o sea, un zumbao, lo que es un loco. O sea, directamente lo que es un loco. Entonces dije, nos vamos a matar por la tontería. Y entonces, pues no... En fin, ya, pero también me molesta esa gente que... Bueno, le llaman que comerte el culo, ¿no? Que te empiezan a comer... Es verdad. Hombre. Sí, se dice comer el culo. ¿En la radio se puede decir eso? En la COPE seguro. Hombre, que no. has dicho joder y jodidos. En la cafetera sí. Yo no he dicho eso. Bueno, pues me fastidia la gente que porque ellos quieren ir a 200, yo tengo que ir a esa velocidad y si no, ya te empiezan eso, a comer el culo y entonces ya te tienes que ir apartando. Incluso hay gente que te empieza a dar las luces, que dices, pero ¿quién te has creído? O sea, ¿no ves que hay que ir a 120 y estás yendo a 150? Tenemos que bautizarles a los de las lucecitas, Los iluminados. Los iluminados, los Illuminati. Ya está, un Illuminati. Tenemos a un listo de la iluminación. Al listo de las bombillas. Listo. En Pues fin. así. Dice, mira, dice Jesús, dice, a mí me pasó igual, se bajó del coche y empezó a dar puntazos en mi ventanilla. Sabes que hay gente muy troner por ahí, Sí. pero muy troner. Sí, no sabes nunca. Nunca sabes con quién te vas a topar y eso, claro, pues no sabes. Bueno, hay un par de pelis de eso. ¿Cómo se llama esta peli de Ricardo Darín? Que se encuentra con un loco, sí, que es brutal, en la autopista, en una carretera. ¿No la habéis visto? La de Ricardo Darín, que son varias historias. Seguro que alguien... ¿Relatos salvajes? No. Relatos salvajes. Uno de los relatos salvajes, ¿no lo has visto? Sí, pero no me acuerdo... ¿No te acuerdas de la del tipo de la camioneta? Que le saca de la carretera. Creo, no sé si le saca de la carretera o él tiene mucha prisa, adelanta a un loco y luego por las prisas se sale de la carretera y viene el loco detrás. Y se para. Puede ser, sí, me suena. Brutal. O sea, una cosa... Sí, relatos salvajes, que es artificiero, dice. Relato salvaje. Bueno, no lo sé. En fin. Brutal. El diablo de la carretera va de eso también. Va de eso podríamos analizar en algún videoforum. El diablo sobre ruedas. Diablo de la carretera. Así que nada. Nos vamos a... Pero casi siempre son hombres. Eso sí que es verdad, como dice Angélica. Ahí sí que nos encontramos siempre. ¿Casualidad? Como verán algunos oyentes, No lo creo. estamos de charleta con los oyentes. O sea, yo no sé, hay muchas formas de interactuar con el programa. Se puede hacer a través del hashtag, utilizando el hashtag almohadilla la cafetera bloqueo. Con K. Almohadilla Somos la así cafetera de antisistema. bloqueo. Ese es el hashtag para comentar hoy el programa, para participar en el programa en directo. También hay un chat que si os vais a Spreaker, si escucháis el programa a través de Spreaker, hay un chat en el link que hemos lanzado esta mañana. Pues ahí veréis que hay un chat y donde se reúnen cada mañana un montón de gente. También en la retaguardia que nos envía los mensajes. También hay un número de WhatsApp. Estamos en Spotify también. También en Spotify. En Telegram. En iVoox. En iVoox. En iTunes. En YouTube. En Google Podcast. En Android. En todas partes, ¿vale? Estamos en todas partes. A ver si tienes la mente como la tengo yo dentro de 20 años, Rica. Dentro de 20 años igual. Además, ya también, dulce, pero siempre dulce. También estamos en Pai. ¿En dónde estamos? Bueno, pues sí, se puede escuchar la cafetera en numerosos lugares. Dentro de 20 años. Redes sociales. Dentro de 20 años. ¿Dónde estaremos? En Radio Pirenaica, la cafetera os Hombre, esperemos escucha. que no necesitemos. Pues Radio tal y como Pirenaica. vamos, tiene una pinta, pero... Bueno, lo bueno es que podemos ir viajando, ¿no? Podemos Pues yo en el irnos ya- Pirineo me veo, ¿eh? Yo también. Un poco de frío. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos
que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.